El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Bienvenido y bienvenida a Asamblea Legislativa Noticias. A continuación, el resumen más importante de las informaciones del primer poder de la República. Rosibel Barrantes y Pablo Quiroz les saludamos. De inmediato, estos son nuestros titulares. Plenario Legislativo aprobó en primer debate ley de monitoreo arrendaticio y reforma al Código Procesal Civil. Vecinos de zonas fronterizas visitaron el Congreso para exigir titulación de sus propiedades. Aprueban atraque de embarcaciones estadounidenses para operaciones antidrogas. Dictaminan proyecto para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral. Vamos al detalle de nuestras informaciones. Asamblea Legislativa celebró con música la anexión de Guanacaste. Con auténtica música y folclor guanacasteco, la Asamblea Legislativa celebró la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. La actividad tuvo lugar en el bulevar frente al Castillo Azul, donde precisamente se alberga un guanacasteco, el presidente legislativo Luis Fernando Mendoza. El concierto estuvo a cargo de la Banda de Conciertos de Guanacaste, bajo la dirección de Ronald Johan Estrada. Precisamente mi abuelo paterno, Manuel Abarca, fue requintista de esta banda durante muchísimos años y me siento orgulloso de haber tenido a mi abuelo precisamente como integrante de esta banda y que además en aquella época quienes fueron compañeros de él pudieron apreciar cómo fue construyendo aquella famosa parrandera Fidela, de las más famosas de la provincia de Guanacaste. El grupo de bailes típicos temisqueño, la marimbista Warren Allen y los cantantes Jorge Jens y Wilkin Rodríguez ayudaron a mostrar lo mucho que Guanacaste aporta al país. La tierra de hombres y mujeres que hace 189 años le dieron el sí a Costa Rica por su propia voluntad en un cabildo abierto que se hiciera en Nicoya. La Banda de Conciertos de Guanacaste transportó a los presentes a esa hermosa provincia, con cada una de sus partituras. Bomba, soy de estas tierras bajureñas donde canta la chocuaca en noches de luna llena, donde se arriesga el cuero por una linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra. Uyuyuy, bajura. Aprueban atraque de embarcaciones estadounidenses para operaciones antidrogas. Con 42 votos a favor y únicamente el diputado José María Villalta en contra, el plenario legislativo aprobó el atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de guardacostas estadounidenses para operaciones antidrogas. Dichas embarcaciones darán soporte al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país entre el 1 de julio al 31 de diciembre del 2013. Las operaciones son parte del Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto, programa que según datos aportados a la Asamblea Legislativa en el primer semestre del presente año, logró incautar 8 lanchas rápidas y una embarcación pesquera valorada en más de 1.2 millones de dólares, 5.385 kilogramos de cocaína y 2.556 kilogramos de marihuana. En otro tema, los diputados aprobaron la interpretación auténtica que concede los derechos prejubilatorios a los exportadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, como lo explica el diputado Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana. Bueno, nada más recordar que al cerrar los ferrocarriles, el expresidente José María Figueres, quedaron muchos trabajadores sueltos, quedaron, digamos, en el limbo laboral. Entonces se aprobó una ley que permitía que a estos trabajadores se les pagaran sus derechos, es decir, la cesantía, todos los derechos laborales y además que tuvieran derecho a la jubilación, a la pensión por todos los años que laboraron en el Incofer. Bueno, no se había aplicado, no se les había pagado, entonces esta interpretación auténtica lo que pretende es aceptar que lo que dijo aquella ley era que ellos tienen derecho a la pensión. El proyecto establece que el beneficio es para aquellos extrabajadores despedidos entre enero de 1991 y el 12 de diciembre de 1995. Dictaminan proyecto para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral.
Con el propósito de alcanzar un mejor ambiente laboral, los y las legisladoras de la Comisión de la Mujer dictaminaron la iniciativa de ley para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral en las relaciones de empleo público y privado. El hostigamiento laboral se define como un proceso de interacción social en el cual un trabajador es agredido por una o varias personas, con una frecuencia al menos semanal y por un tiempo prolongado, colocando a la víctima en un estado de indefensión y exclusión en su entorno laboral. La trabajadora o el trabajador, ¿verdad?, que ponga, lo primero es poner una denuncia, ¿verdad?, qué tipo de hostigamiento, de acoso laboral está sufriendo. Ahí hay dos opciones, o se va a los tribunales de justicia, o bien en el caso de, un caso que yo conozco bastante bien, que es, por ejemplo, si es un trabajador de una municipalidad, el mismo alcalde municipal es el quien tiene que instalar una comisión investigadora, y una vez que se cumpla con ese proceso, pues entonces ya ellos deliberan y ya se tomarán las determinaciones, ya sea de una sanción administrativa o hasta de retirarlo del cargo a la persona que está haciendo, en este caso, la hostilidad contra el trabajador o la trabajadora. Datos aportados en el proyecto evidencian que es una problemática que no discrimina en materia de género, aunque se resalta mayor incidencia en contra de las mujeres. Especialista en Derecho recomienda eliminar sanciones penales sobre fertilización in vitro. Como muy altas, desproporcionadas y hasta inconstitucionales, así calificó el especialista en Derecho Alfredo Chirino Sánchez las sanciones penales establecidas en el proyecto de fertilización in vitro y transferencia de embriones humanos. En su audiencia ante los y las diputadas de la Comisión de Asuntos Sociales, Chirino recomendó eliminar los artículos sancionatorios a nivel penal contemplados en el proyecto. Esto debería ser materia de preocupación de los legisladores en una ley aparte, que tenga una columna vertebral dirigida y con claridad y definida, cosa que la ley no hace, sobre tres temas esenciales. El tema principal, que está planteado en la ley en la sentencia de la Corte Interamericana, dirigida al tema del inicio de la vida. La segunda, a cuáles son las técnicas que son permitidas, porque obviamente habría una limitación específica a ciertas técnicas que permitan solamente la utilización de ciertas posibilidades de implantación de los embriones. Y en tercera cuestión, de la ley de fecundación in vitro, qué hacer en los casos donde los gametos sean entregados por personas en condiciones especiales. Chirino, quien es doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, recomendó crear una ley paralela donde se proteja la dignidad humana, se prohíba la clonación y la manipulación del embrión. Vecinos de zonas fronterizas visitaron el Congreso para solicitar a diputados y el gobierno ley sobre titulación de tierras. Vecinos de diferentes puntos fronterizos del país, apoyados por la diputada libertaria Mireya Zamora, solicitaron al Congreso y al gobierno la titulación de los terrenos que por años han ocupado o heredaron de sus antepasados. Nosotros queremos decirle a este gobierno que no vamos a permitir que nos desalojen. Lo que venimos a buscar aquí es la escritura, tener el título de propiedad de nuestras tierras. Nosotros siempre lo hemos visto que eso es nuestro. Si nos dejaron nuestros antepasados, nadie nos va a mover de ahí. La diputada libertaria Mireya Zamora señaló que el problema podría solucionarse con la aprobación del expediente 18.627 denominado Ley Especial para rescatar los legítimos derechos que tienen los habitantes de zonas fronterizas a poseer el título de su propiedad sobre sus terrenos. La iniciativa propone reducir de 2.000 a 50 metros de ancho el espacio establecido como milla fronteriza, además que el INDER traspase esos terrenos a los legítimos poseedores establecidos en el procedimiento de la Ley de Informaciones Posesorias. Pero también hay un cambio muy interesante que es un transitorio donde habla de que debe haber una lista que el Estado debe en 10 años o en un año, debe dar una lista, debe hacer una lista de todos los habitantes que han estado ahí, hacerles el estudio, que si han sido heredados, si tienen el derecho a posesión, y les estoy hablando de ciudadanos costarricenses. Ministerio de Hacienda apoya proyecto para agilizar obra pública. Los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibieron al viceministro de Hacienda, Jordi Prat, quien llegó a avalar el expediente de autorización para la titulación de flujos de caja de obra pública. El jerarca agregó que en Costa Rica hacer inversión de obra pública es complicado, por eso ve con buenos ojos esta nueva opción de financiamiento, que logrará hacer proyectos positivos de forma ágil.
Un proyecto que permite titularizar los flujos de caja de obra pública, lo vemos con muy buenos ojos y lo vemos, o sea, nos parece un proyecto que es muy loable y muy positivo. Dentro de las cosas que vemos es que titularizar presenta una nueva opción en el arsenal de mecanismos de financiamiento para obra pública. Y busca también expandir la base de inversionistas y democratizar la ejecución de obra pública. El viceministro planteó la posibilidad de que el proyecto de ley incluya, en lugar de un único artículo, 4, para que se regule todo lo que tiene que ver con el fideicomiso, titulación, cómo se titulariza y definir los mecanismos de cómo utilizarla. Plenario aprobó en primer debate ley de monitoreo arrendaticio y reforma al Código Procesal Civil. Con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de brindar una justicia pronta y cumplida, el plenario legislativo aprobó en su trámite de primer debate el expediente de reforma al Código Procesal Civil. Según explicó el diputado Luis Gerardo Villanueva Monge, con este proyecto se van a instaurar los procesos de oralidad en los juicios y se hará una mejor evaluación e interpretación de la prueba. Se inserta la oralidad. Prácticamente un 80% de los procedimientos que hoy son escritos van a ser orales. Al hacer orales van a existir una concentración de los procedimientos y las etapas, ¿verdad? Prácticamente en muy pocos actos procesales. Y esto va a producir que en vez de durar 10 años un juicio, puede durar 18 meses o 2 años a más tardar. Mientras que Danilo Cubero Corrales expresó que con el monitoreo arrendaticio se da un complemento con la reforma del Código Procesal Civil para que se promueva la inversión y se eviten abusos por parte de arrendatarios. Significa seguridad jurídica para Costa Rica, para la inversión, tanto para el arrendante como para el arrendatario. ¿Y por qué decimos esto? Hoy Costa Rica tiene procesos en que una persona viene, alquila un local, no paga ni la primera mensualidad, presenta un proceso, no lo logran desahuciar, pasa 2 o 3 años, la inseguridad jurídica que esto conlleva, en ocasiones hasta subarrendan esos locales, le sacan provecho. ¿Y por qué digo que esto fortalece nuestra economía? Porque ¿quién va a estar dispuesto a invertir en inmobiliaria, en oficinas, en vivienda, en apartamentos, con una situación legal que no permite seguridad jurídica? Con esta reforma, los juicios por desahucio se harían en una forma oral. Además, se hace un profundo cambio en los demás institutos sobre este tema, como los medios de prueba, la fijación de costas, ejecución de sentencia y del lanzamiento. Gracias por acompañarnos en Asamblea Legislativa Noticias. Le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.